Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 12 de febrero de 2022 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contraportada. Vamos a hacer hoy una contraportada monográfica, de estas que hacemos de vez en cuando de un solo libro. El libro es, como ya habéis visto en la descripción del programa Historia de un alemán, de Sebastian Haffner. Es una obra que a mi juicio es fundamental por lo menos para entender el ascenso del nazismo y su posterior consolidación. Como es un libro que me gusta tanto y sabía que me iba a enrollar con él, pues he preferido dedicarle un programa entero y no como me sucede otras veces que entra un libro que me gusta mucho, me pongo a hablar de él, me enrollo y bueno, y luego ya voy con prisas terminando y dejándome cosas siempre en el tintero. Este libro es un libro realmente bueno y para no cometer ese error que cometo a veces, que me traéis libros que me encantan, que he leído muchas veces y que conozco muy a fondo, pues sí que me habéis pedido más de una ocasión que cuando conozca bien un libro os hable largo y tendido sobre él. Pues nada, esta vez ya no lo voy a cometer, voy a dedicarle el programa entero. Me gustaría tener, eso sí, a Sebastian Haffner conmigo, como cuando hago un programa monográfico sobre un libro concreto, pero es que Sebastian Haffner no está entre nosotros desde hace 23 años, murió en 1999, ya me gustaría que estuviese aquí, le entrevistaría de mil amores y además le preguntaría muchísimas cosas a Sebastian Haffner, porque vivió, aparte de ser un tipo muy inteligente, vivió una época fundamental del siglo XX, bueno, que vivió casi todo el siglo, murió a los 92 años, había nacido en 1907 y eso le permitió ver la Primera Guerra Mundial, el periodo entre guerras, el ascenso de los nazis, que es lo que cuenta en este libro, también le permitió ver la Segunda Guerra Mundial, la posguerra, etc. Bueno, ya sabéis, si queréis participar en el contraplano, ahí podéis seguir enviando vuestros libros, por supuesto, dejad unos cuantos que pasarán al siguiente contraplano dentro de 2 sábados. No tenéis más que enviar vuestra nota al 690 82 7909. Ya conocéis las normas, en el caso de los libros pues en torno a 3 minutos, pueden ser 4 sin ningún problema, bien grabado, es decir, sin que se escuche ruido de fondo, y en el caso de que estéis fuera de España, al número que os acabo de dar tenéis que ponerle un más 34 delante. Bien, pues dicho esto, pasamos ya a la contraportada. La contraportada de hoy, como os decía hace un momento, la protagoniza Historia de un alemán de Sebastian Haffner, que nos trae Fernando, un contraescucha de Bilbao. Esta Historia del alemán es un libro bueno, buenísimo, un libro que he leído lo menos, pues no sé cuántas, porque no las he ido contando, pero lo menos 4 ocasiones, a lo mejor ha sido alguna más, a lo largo de los últimos 20 años, algo más de 20 años, creo que lo leí por primera vez pues en cuanto salió en español, que me lo regalaron, y que cada vez que lo he leído, cada nueva lectura me ha ido gustando más. Bien, es como os decía, Historia del alemán, la memoria de un periodista alemán, obviamente, y más con ese nombre del siglo XX, que se publicó a su muerte ya en el año 2000. Pero vamos a escuchar antes de nada a Fernando para que nos cuente más sobre este libro y también, por supuesto, sobre su propio autor, porque Sebastian Haffner tiene en sí mismo una historia muy interesante. Es para la contraportada, para recomendarte un libro y para recomendar a los escuchas un libro que se titula Historia de un alemán, Memorias 1914-1933. Su autor es Sebastian Haffner, aunque este nombre es un seudónimo de Raimund Pretzel, que es al parecer su nombre verdadero. Creo haber leído que el nombre se lo puso el seudónimo se lo puso para evitar que los nazis pudieran tomar represalias con su familia, porque esta persona era un alemán de Berlín, de familia pues de clase media, incluso media alta. Su padre era un alto funcionario y era una persona culta y acabó emigrando en 1938 a Inglaterra, desde donde al parecer escribe este libro. Este libro, como curiosidad, lo escribe pues, entre 1938 y 39, pero nunca fue publicado. Y cuando muere este señor, Sebastian Haffner, en 1999, pues aparece entre sus papeles pues este libro, y entonces se edita y hoy día se puede encontrar. Creo que es de Amazon, tiene unas 300 páginas y cuesta algo menos de 9 euros. Me ha parecido muy recomendable, es un libro autobiográfico de los hechos que ocurren, como digo, desde 1914 hasta el 33. Él relata
toda esa época muy importante en Alemania y en toda Europa, desde luego en Alemania, por supuesto. Él vive como un niño en la Primera Guerra Mundial y escribe lo que sentía él como niño y su familia y la gente que le rodeaba. Luego pasó pues, por la etapa de tensiones políticas posterior a la Primera Guerra Mundial, la cuestión de la inflación, la depreciación del marco. Y me parece que la escritura de este libro es verdaderamente, a mí me ha encantado, y es una visión de una persona joven, primero niño, luego ya pues adolescente y finalmente un joven, que va viendo cómo en la sociedad alemana va surgiendo pues una minoría al principio escasa, pero cada vez con más fuerza, de un pensamiento pues que es tremendamente hostil hacia la persona individual y además con unos principios que él detesta profundamente y que bueno pues es el nazismo, ¿no? Finalmente pues relata con verdadera maestría, creo yo, como una minoría muy organizada y fanatizada acaba tomando el poder en una Alemania que en principio mayoritariamente no era nazi, pero cómo la sociedad acaba pues aceptando la situación, incluso pues apoyando y acercándose pues al nazismo como organización. Sobre todo me encanta el relato que hace de cómo él estudió Derecho en la Universidad de Berlín y relata cómo pues toda esa estructura judicial, ese pilar para él fundamental de la sociedad alemana, cómo se desmorona en una escena que me parece antológica, ¿no? Pues este libro lo recomiendo, creo que es muy bonito y es otra forma de acceder a una época muy interesante como es pues el primer tercio del siglo XX en la Alemania de aquel tiempo. Hasta luego. Historia de un alemán es uno de los mejores libros de memorias que he leído en mi vida. Quizá el mejor, no sabría decirlo, ya sabéis que en esto de cuál es el mejor y el peor libro que has leído, el peor quizás se atiene fácilmente, es como con las películas. Lo difícil es categorizar un libro o una película. Esto no es como un partido de fútbol o de baloncesto, no hay un resultado. Depende de la época, depende de lo último que hayas leído, en fin, influyen muchas cosas, pero vamos, Historia de un alemán no hace poco que lo leí. Bueno, la última vez pude leerlo hace 5 o 6 años, pero quizá algo menos, pero vamos, la primera vez lo recuerdo perfectamente porque fue un libro que me encantó, me gustó muchísimo desde el primer momento. Os decía que lo había leído pues eso 4 veces como mínimo, que lo mismo ha sido alguna más, pero bueno, que es uno de los mejores libros de memorias que he leído en mi vida, como yo creo que piensa mucha gente, porque es de los libros de memorias de la Alemania nazi, que hay muchísimos de todo tipo, de políticos, generales, etcétera, algunos nazis incluso que se salvaron de la horca y después escribieron sus memorias. Fue de hecho un género bastante habitual en la posguerra, el de los nazis arrepentidos o sin arrepentir, que después de la guerra decidieron publicar sus memorias. De esos libros pocos pasaron al mercado internacional, se quedaron para uso y disfrute de los alemanes, otros no, otros sí pudieron ser leídos fuera, algunos directamente se han olvidado. Bien, pues este libro de Haffner no salió al mercado en el 46, ni en el 48, ni siquiera en el 50, salió al mercado en el año 2000, cuando había pasado ya más de medio siglo desde el final de la guerra, habían pasado de hecho 60 años desde que se terminase de escribir. Nunca se terminó de escribir porque es un libro incompleto, es decir, Haffner quería continuarlo, va de 1914, es unas memorias, hasta 1933, es decir, siendo el autor un niño, un adolescente y un jovencito. A partir del 33 para, y no para porque se cansase de escribir, no, porque tenía otras cosas que hacer y pensó que quizás después de la guerra o durante la guerra, cuando tuviese tiempo, pues lo continuaría, pero no lo hizo. El libro sí sabemos que está fechado en el año 1939 y se pasó pues 60 años metido en un cajón. Bien, el libro se sacó en el año 2000, no vivía ya Sebastian Haffner. Haffner no pudo ver el éxito de este libro en vida, lo pudieron ver sus hijos efectivamente y sus nietos, pero no él, y había muerto unos meses antes, en el año 1999, pues con más de 90 años, como os decía, creo que tenía 91, 92, lo que sí sé es que había nacido en 1907 porque he ido a mirar su fecha de nacimiento. No se trata
cuenta Hafner de un superviviente del Holocausto, que de esos también tenemos unos cuantos. Tampoco de alguien que tuviese mucho que ver en el ascenso o en el desarrollo de la Alemania nazi. En absoluto. Es un simple periodista que estas memorias ni siquiera se corresponden con su época de periodista, con su edad adulta. Termina en el 33, como os decía antes, cuando él tenía 25 años. En Alemania, cuando salió a la venta en el año 2000, fue un éxito de ventas inmediato, está muy bien escrito, y se pusieron entonces, la editorial alemana, no recuerdo cuál era, se puso a licenciar el manuscrito para su traducción a otros idiomas. Se publicó en inglés, por supuesto. En inglés creo que lo titularon Defying Hitler, desafiando a Hitler, pero no en alemán sí. En alemán el libro se titula como en español. A mí me parece que el título es de las cosas más bonitas que tiene el libro. En alemán cuando salió se llamó Geschichte eines Deutschen, es decir, sería historia de un alemán, de Erinnerungen, mis recuerdos o mis memorias, y en español se tradujo tal cual en alemán, igual, historia de un alemán, unos recuerdos o una memoria. Bien, en inglés, en alemán, en español, en francés, en las lenguas que se ha publicado, tuvo muchísimo éxito en aquel momento. Y la verdad es que no es para menos. En el momento en que te pones con el libro, descubres su magia. En español creo que lo publicaron no en el año 2000, pero sí el año siguiente, en 2001, y me lo regalaron. No fue un libro que yo comprase. Me lo regalaron, lo leí prácticamente de un tirón. Fue de estos libros que agarras, que te pones a leerlo sin saber muy bien si lo vas a terminar y que lo terminas en cuestión de día y medio. Tiene unas 300 páginas, calculo, más o menos. Y porque además de ser muy interesante lo que cuenta, que es realmente interesante, Hafner escribía divinamente. Cualquier libro suyo, y hay unos cuantos, están todos muy bien hechos y muy bien escritos. Algunos os preguntaréis en este punto, Fernando os ha dado algunas pistas, ¿quién fue Sebastian Hafner? Bien, pues fue un periodista alemán relativamente famoso, tampoco es que fuera la mayor estrella del periodismo alemán de la segunda mitad del siglo XX, pero sí era conocidillo en Alemania, especialmente a lo largo de las décadas de los 60 y 70. Escribió en los principales diarios y las principales revistas del país. Tuvo una carrera muy larga. Empezó, claro, a escribir en los años 30 y no dejó de escribir hasta los años 90, una carrera de medio siglo. Nació, como os decía, en 1907, él era berlinés, además un berlinés orgulloso, y vivió después hasta el ascenso del nazismo allí, hasta que el nazismo se había consolidado. Ya, lo que cuentan estas memorias es el ascenso final. En el año 38 emigró al Reino Unido porque el ambiente ya en aquel momento en Alemania era completamente irrespirable. Ya era una dictadura, no como al principio. Hitler convirtió la República de Weimar en una dictadura bastante rápido, pero aún así le llevó todavía unos meses. Bien. Una de las razones por las que se fue es porque su novia de entonces era de origen judío y tampoco se podía casar con ella porque las leyes de Nuremberg se lo impedían. Así que esperó hasta el año 38, cuando ya comprobó que aquello no tenía vuelta atrás y que todo lo que le quedaba era marcharse si quería salvar el pellejo, el suyo y el de su propia novia, porque su novia sí que lo hubieran hecho desfilar a algún campo de concentración. Bien, como nos cuenta Fernando, su verdadero nombre no era Sebastian Hafner, se llamaba Raimund Pretzel. Nació en una familia berlinesa de clase media alta, una familia burguesa. Su padre era un alto funcionario prusiano, que venía del Segundo Imperio, convencido de las bondades de la unificación alemana y del brillante destino que le aguardaba al imperio alemán del Kaiser. Bien, nada de eso sucedió. Los sueños de su padre se evaporaron rápido, en la Primera Guerra Mundial, Su padre se arruinó además con la hiperinflación del 23. Se arruinó como todos los asalariados, porque una de las cosas que hacen las hiperinflaciones es arruinar a los asalariados. Lo primero, porque los sueldos no suben a la misma velocidad que sube la inflación y por lo tanto, gente que tenía un salario muy aparente en cuestión de meses, y la hiperinflación es que sube la inflación de manera desproporcionada en muy poco tiempo, se ve poco menos que recogiendo basura por la calle. Y aparte de eso, el propio país, es decir, Alemania, provocó 2 guerras mundiales que lo devastaron y que lo encogieron. Alemania hoy es la mitad de lo que era aproximadamente en el año 1907, cuando Sebastian Hafner vino al mundo. Bien, el libro en cuestión, Historia de un alemán, lo escribió Hafner. Podríamos llamarle Pretzel, pero es que él ya se quedó con ese nombre. Adoptó ahora os cuento por qué lo adoptó, este seudónimo, y ya se quedó con él. Ya firmaba sus libros y sus artículos como Sebastian Hafner. Le debía gustar más que su nombre. Pero Raimundo es un nombre feo. Pretzel, claro, Pretzel es una de estos
galletas que venden en Alemania, que son tan comunes, también las venden bueno, no es propiamente una galleta, lo conocéis, un pretzel, que se venden en España, no se comen mucho, pero sí en Estados Unidos, en Alemania son muy comunes, están saladas, eso sí. También las venden dulces, pero vamos, Hafner sí es un nombre más bonito que pretzel, y sobre todo si estás pensando en alemán. Bien, pues él lo escribió al llegar a Inglaterra, ya en 1938, pero nunca fue publicado. Y no parece, en principio, que Hafner tuviese la intención de hacerlo. Pero al morir en 1999, su hijo encontró, pues recogiendo y ordenando las cosas de su padre, encontró el manuscrito de Historia de un alemán fechado en 1939. Es decir, justo antes, unos meses antes del estallido de la Guerra Mundial, que fue en septiembre del 39. Al declararse la guerra, en el Reino Unido declara la guerra, aunque Alemania invade Polonia el 1 de septiembre, el Reino Unido tarda un par de días en declarar la guerra. Se la declaró el día 3 de septiembre. Pues claro, Hafner, que era un recién llegado, que llevaba allí pues un año, fue recluido en un campo de internamiento. Porque los británicos temían, con razón claro, de que se tratase de un espía. O sea, nos ha llegado aquí un tipo alemán, berlinés, que además escribe, se dedicaba a ser corresponsal en aquel momento, escribe en alemán, ni siquiera ha empezado a escribir en inglés para alemanes y tal. Pues le metieron en un campo de internamiento, pronto comprobaron que no era así, que era todo lo contrario de lo que pensaban, que era muy antinazi, y unos meses más tarde ya le soltaron. Se dedicó entonces a escribir, ayudando a los aliados a entender el nazismo, bueno, a los aliados y a los propios británicos de a pie que compraban sus libros. Fue en ese momento cuando Hafner se convirtió en Hafner, cuando cambió su nombre. Dejó de ser Raimund Pretzel y empezó a ser Sebastian Hafner. Sebastian, según me pude enterar, porque de Hafner lo tengo todo leído, todo lo que está en español, desde luego. Me consta que hay libros, tiene una biografía propia suya, pero solo está en alemán, y yo no leo el alemán, así que me tuve que aguantar. Bien, pues dejó de ser Raimund Pretzel y empezó a ser Sebastian Hafner. Sebastian por Johann Sebastian Bach y Hafner por la Sinfonía número 35 de Mozart, que no sé si la habéis escuchado, pero está muy bien, que se conoce también con el sobrenombre de Hafner. Los Hafner, me salgo un momentito del tema, los Hafner eran una familia muy eminente y muy rica de Salzburgo que encargaron a Mozart que les compusiese esta sinfonía. Bien, pues con este seudónimo, ¿por qué se llamó así? Que suena muy bien, todo hay que decirlo. Se llamó así porque evitaban que los nazis, al leer sus escritos en Inglaterra, dirigidos ya al público inglés, tomasen represalias contra sus familiares en Alemania, que los tenía, claro. Entonces decían, caray, este Pretzel está ahí en Londres, es un antipatriota, y entonces pues vamos a pagarlo con su familia, con la que le quede aquí, aunque sean sus primos segundos. Y los nazis, por supuesto, que hacían este tipo de cosas. Así que buscó lo de Sebastian Hafner, y por más que buscasen en los archivos y en los registros los nazis, no iban a encontrar nada útil de dónde tirar. Bien, el libro, como digo, está, no sé cómo decirlo, es que está maravillosamente escrito. Cuando un libro lo lees de un tirón, significa que lo que te cuenta te parece muy atractivo y te engancha, pero también que la manera en la que lo cuenta es muy buena. La idea esta de, no, el libro está muy bien, tiene ideas muy buenas, pero no hay que lo lea retorcido. Es importante cuidar el estilo. Importantísimo. ¿Cuántos libros habré dejado a la mitad porque era una tortura leerlos? En el caso de Hafner no sucede. Aparte de que lo que cuenta está muy bien, cómo lo cuenta está mejor todavía. Bien, él cuenta su historia personal, la de un berlinés nacido a principios de siglo, en 1907, que pasa de niño la Primera Guerra Mundial en el mismo Berlín, en una familia de clase media alta, pues, una familia de un funcionario prusiano, que vive la hiperinflación del año 22-23 como adolescente y que accede a la edad adulta durante la fase final de la República de Weimar. Bien, a partir de ahí, sobre sus propias vivencias y observaciones, trata de explicar cómo y por qué un movimiento tan odioso como el nazismo sea dueño de su país. Lo hace además, y es lo que más me gustó de este libro, es que es unas memorias de una franqueza absoluta. Parece que a ratos que se lo está escribiendo a sí mismo o a alguien muy querido, pero no al público. Es una franqueza poco habitual en los libros de memorias, que como bien sabemos están llenos de mentiras y de autojustificaciones y de yo hice esto, pero ya sabía qué tal, que hice esto con una idea, estaba mal hecho, pero en aquel momento, pero luego se demostró que había actuado bien. Hay libros de memorias que son para tirarlos a la basura en la segunda página. Bien, en este
caso habla con una franqueza como si estuviera contándole esto, no lo sé, a su propio hijo. Quizá lo dejó para eso. Y su hijo, evidentemente, pues lo descubrió 60 años más tarde. Bien, es tremendamente franco y esto se agradece bastante. No trata en ningún momento de autojustificarse, sino de transmitir lo que vio, interpretándolo a la luz de lo que sabía ya en 1939, es decir, 6 años después de que termine el libro, la que terminen sus memorias. Van, como os he dicho antes, del 14, tenía 7 años, al 33 cuando tiene 25 años. Digamos que es un repaso de su propia vida, escrito cuando él es un treintañero, pero en un periodo de tiempo muy concreto, que va de los 14 a los 25 años, y de su propia vida y enlazándolo con todo lo que había sucedido en su país. La historia de Hafner arranca con la guerra del 14. En aquel momento, él tiene 7 años, es un niño completamente inocente, berlinés, que ve como su país se ha despeñado por una guerra mundial que él la percibe como algo grande, como algo que va a sacar a Alemania, no de la pobreza, porque Alemania era un país ya muy rico y muy grande en 1914, pero que la va a sacar de sus límites europeos y la va a convertir en una gran potencia, que es esencialmente lo que decían en los periódicos, aunque tenía 7 años, y él lo cuenta también, claro, empieza la guerra con 7 años, y cuando la guerra toca su fin, a finales de 1918, pues ya no tiene 7 años, ya es un preadolescente, es un chaval de 12-13 años que entiende mucho mejor los periódicos, y él va contando sus propias vivencias durante la guerra. Así que esta es la manera en la que empieza, y es muy llamativo porque a muy pocos cuentan la guerra, una guerra tan importante como la Primera Guerra Mundial, desde la infancia y en el bando perdedor. Él cuenta, por ejemplo, cómo seguía, pues como un escolar, ¿no? Cómo seguía con avidez los partes bélicos que daba la prensa, cómo tenía un mapa en su habitación, en su casa de Berlín, con el mapa del frente, ¿no? Iba colocando chinchetas donde la prensa le iba diciendo que había tal o cual ofensiva. Por supuesto, los partes bélicos y las ofensivas siempre eran triunfantes, y el ejército alemán, pues si no ganaba la guerra hoy, la ganaría dentro de un mes. Bien, pues una generación de niños en Alemania se crió en ese ambiente belicista. Un ambiente belicista de patriotismo exacerbado, de gloria, de honor, de conquistas, de triunfo constante. Bien, la guerra se volvió, esto es en palabras de Hafner, se convirtió en algo adictivo, como la ruleta o como el opio, para todos estos niños y adolescentes del año 1914-1916. Claro, para estos adolescentes, para estos jóvenes, después ya en los años 20, la esfera de lo privado, la vida burguesa, aburrida, era algo completamente indeseable. No querían llevar una vida así. Querían emular a los mayores y conquistar Europa, dejando claro que Alemania, como decía el propio himno de la época alemán, Deutschland über alles, Alemania por encima de todo, pues eso, que Alemania estaba por encima de todo. Vamos, que no tenían en la cabeza casarse, tener hijos, estudiar en la universidad, tener un trabajo, qué sé yo, de contable en una empresa, pudiendo ir a la guerra a conquistar el mundo. Bien, pues Hafner admite que él compartió completamente esa locura siendo un niño y siendo un adolescente. Después de la guerra fue de hecho uno de los miles de jóvenes alemanes que estaban, no sé cómo decirlo, machacados psicológicamente por los años de la guerra y sobre todo por la derrota. Cuando llega la derrota, pues Hafner había cumplido 10 años en 1917, pues a finales del 18 tenía 12 años y no termina, y él entiende perfectamente lo que ha sucedido. Así que se unió a movimientos juveniles de derecha, despreciaba a los socialdemócratas, vivía convencido de que Alemania había ganado de sobra en el campo de batalla, pero que una conjura berlinesa, protagonizada por judíos y por burgueses, había propinado una puñalada en la espalda al glorioso ejército imperial, hecho de gente de maderas muy nobles, de militares prusianos que habían combatido hasta el último minuto, que estaban a las puertas mismas de París, y mientras el ejército se desangraba en las trincheras, pero a pesar de eso iba a ganar la guerra, pues nada, unos señores vestidos con chistera o con bombín en Berlín se encargaron de dar la puñalada al ejército por la espalda. Un poco la teoría de la puñalada en la espalda que luego Hitler explota muchísimo antes y durante el Tercer Reich. Bien, eso ya estaba depositado en la conciencia de muchos alemanes tan pronto como en el año 19 y en el año 20. Luego a la guerra le sucedió otra tragedia, que fue la crisis económica y la hiperinflación, que devastó lo poco que quedaba de clase media y de dignidad
en las ciudades alemanas, y con ello, claro, también demolió toda la escala de valores. Él cuenta, por ejemplo, en este libro, cómo probos funcionarios, como su propio padre, que se vieron de pronto sumidos en la ruina, mientras que delincuentes comunes, que hasta el día anterior habían sido, hasta el año anterior, unos muertos de hambre, pues se enriquecían y podían ir poco menos que tirando el dinero. Bueno, el dinero realmente no valía nada en 1923, pero que podían comprar o adquirir casi cualquier cosa y conseguir casi cualquier favor gracias al contrabando, porque una de las cosas que consigue la hiperinflación es que aparezca contrabando por todos los lados. Bien, pues muchos de esos jóvenes alemanes de esta misma época, que habían pasado la guerra de niños, encontraron en Hitler y en el nazismo algo simplemente irresistible. Un imán que les atraía como si fuera un embrujo. Hitler les daba exactamente lo que pedían. Rechazaba la Alemania del Kaiser, que consideraban que había fracasado, podían tener más o menos respeto por él, pero a fin de cuentas había sido un experimento fracasado y lo había demostrado la derrota en el campo de batalla, por mucha puñalada en la espalda que les hubiesen dado. No debió haberlo consentido el Kaiser. Bien, eso por un lado. Luego, por otro, exaltaba a la nación alemana, que era una cosa que se había convertido durante el Segundo Imperio en algo casi místico. Les pedía también ir uniformados a todas horas, como si estuviesen en el frente, una generación de niños que querían ser soldados. No olvidéis que en la Primera Guerra Mundial los alemanes no sienten las miserias de la guerra, es decir, que empiezan a faltar cosas y demás, y comida, y hay racionamientos, pero en ningún momento sienten soldados enemigos en su territorio, a diferencia de los franceses, o de los rusos, o de los polacos, que sí vieron el frente en su propia tierra. En el caso de Alemania nunca se produjo la invasión. Los alemanes no había bombardeos aéreos todavía ni nada de eso. Nunca tuvieron que ver cómo los enemigos corrían el frente hasta dentro de Alemania. Por lo tanto, todas esas las salvajadas de la guerra y los dolores reales de la guerra, como si tuvieron ocasión de ver los niños de la Segunda Guerra Mundial, los de la Primera Guerra Mundial no lo vieron. Para ellos la guerra era algo lejano, en la que estaban ganando, que exigía algunos sacrificios, nada más, pero que compensaba esos sacrificios por ver la prensa por la mañana, ver los periódicos y ver que aquello pues funcionaba la mar de bien, que no hacían más que hundir barcos aliados en el Atlántico con sus submarinos, que no hacían más que avanzar en el frente occidental y en el oriental, que estaban poniendo al mundo en jaque y que medio Europa era suya. Así que esto es lo que básicamente les pedía. Poneos un uniforme, caray. No estamos en guerra, pero vais a poder ir uniformados y desfilando, y con banderas y estandartes. Luego les ponía también delante, y esto es muy importante, les ponía un enemigo fácilmente reconocible, o una serie de enemigos fácilmente reconocibles a quienes culpar. Les ponía a los judíos, les ponía a los comunistas, les ponía a los liberales de Weimar, que eran todos ellos, sin excepción, culpables de la derrota. Eran quienes habían propinado esa puñalada por la espalda. De la derrota, de la pobreza, de la inflación, de la frustración general que sentían. Estamos hablando de chicos que rondaban los 15 años, 15, 16, 17, que estaban saliendo de la infancia, en la adolescencia o entrando en la juventud. Bien, ahí es donde Hafner ve el problema original. No fue solo la derrota y el Tratado de Versalles, tampoco la Revolución del 19, que todo eso tuvo importancia, tampoco exclusivamente la hiperinflación, lo que distinguió a Alemania de otros países europeos en la posguerra, sino, y esto lo dice además e insiste con la idea, sino la incapacidad de los alemanes de los años 20 para construir una sociedad civil que se reconociese a sí misma y compartiese los valores de la República recién proclamada. Vamos, que casi nadie creía en Weimar. Unos añoraban, un problema que compartió posteriormente la Segunda República Española. Y así acabó, claro. Unos añoraban el Segundo Imperio, el del Kaiser, otros la época de los principados autónomos anterior a la unificación, que estaba muy cercana a la unificación. Se había producido en 1870, estaba a 50 años vista. Otros querían directamente la revolución bolchevique y hacer lo mismo que habían hecho los rusos. Otros querían una revolución patriótica que alumbrase un imperio de nuevo cuño, ¿no? Un tercer imperio, un tercer Reich. Bueno, poquísimos, los que querían una democracia liberal al estilo occidental, porque la consideraban decadente y corrupta. De esa generación de niños, una generación además muy numerosa, porque la natalidad se había disparado. En Alemania, un país bastante próspero a principios del siglo XX, se había disparado. Habían nacido muchísimos niños. El propio Hafner adolescente era de los que querían una revolución. Cuanto más violenta y patriótica, mejor.
Pero ese sentimiento pues se le fue enfriando conforme crecía ya a lo largo de los años 20 y ya a principios de la década siguiente, en los años 30, estando en la Facultad de Derecho, porque al principio era para abogado, no para periodista, periodista le convirtió la vida, vio como los nazis ya en el poder, ya se habían hecho con el poder en el 33, pues vio con sus propios ojos como los batallones de las fuerzas de asalto, las SA, se paseaban por el campus atemorizando a los alumnos y especialmente a los profesores. Lo que le llamó la atención a Haffner no fue tanto el hecho de ver a unos matones comportándose como tales, a esos ya los conocía y los había visto, las SA no eran nuevas, los había visto actuar. Lo que le sorprendió fue que nadie respondiese, que esos matones pudiesen actuar con total impunidad ante la pasividad de la mayor parte de estudiantes y de las autoridades académicas. A partir de esto, trata de dar una explicación de por qué los alemanes no intentaron impedir el ascenso del nazismo primero y la dictadura nazi posterior. Explica que cuando Hitler llegó al poder, en enero del 33, existía la idea generalizada de que no duraría mucho, de que era un mal sueño. Hitler era algo así como un catarro temporal que tenía la República y que pasaría. Bueno, esto lo reconoce Haffner en su propia experiencia. Dice que él también pensó que era algo temporal, que ni siquiera él se los tomaba muy en serio, como la mayor parte de quienes les despreciaban. Bueno, se hace cruces por ello, claro, reconoce que no tenían del todo claro a qué terribles enemigos se iban a enfrentar. Bien, todo esto Haffner lo escribe en el 39, como os decía, sin saber lo que se cocía en la Cancillería 6 años antes. Él escribe esto en el exilio en Inglaterra, pues 6 años más tarde de que llegase Hitler al poder. Pero no andaba desencaminado, ¿eh? Hitler era un candidato de compromiso, colocado ahí por Hindenburg por recomendación del antiguo canciller, de Franz von Papen, con idea de que se desgastase y que su apoyo fuese a menos. La inestabilidad política fue la norma de la República de Weimar. Hubo 15 cancilleres en 14 años. Solo entre 1930 y 1933 hubo 4, sin incluir a Hitler. Bueno, estuvo Hermann Müller, estuvo Heinrich Brüning, estuvo Franz von Papen y luego el último antes de Hitler, que era Kurt von Schleicher. Pensaron que Hitler pues sería el quinto de una lista interminable y que no tardaría mucho en caer, que cuando se encontrase con los problemas de Alemania, que estaba pues con un paro desmesurado y atravesando una crisis muy seria, pues le saldrían los obreros a protestar, sus propios nazis se sentirían defraudados. Bueno, como se comprobó después, no sucedió nada de eso. Lo que comprobamos después es que la democracia alemana, en cierto sentido, construyó su propio patíbulo. Pero Hitler no tenía intención de estar 9 o 10 meses en el poder como canciller, y ceder el testigo a otro tras la primera crisis en el Reichstag, donde los nazis no tenían mayoría absoluta. En las elecciones de julio del 32, los nazis ganaron con 230 escaños, pero el Reichstag tenía 608, es decir, que no llegaba ni al 40%, el 37% creo que era. Hitler, que se había preparado para ese momento, que llevaba años preparándose para ese momento, no les dio tiempo ni a reaccionar. Un mes después ardió el Reichstag, fue a elecciones acto seguido para reforzar su mayoría y tras ellas se arrogó poderes excepcionales, con una ley habilitante. Esto ya fue en el mes de marzo del 33, mes y medio después de que llegase al poder. Todo eso sucedió, como cuenta Haffner, con las SA patrullando las calles y repartiendo palizas a diestro y siniestro. El miedo, según Haffner, jugó un papel fundamental, mayor del que nos pensamos. El que no estaba de acuerdo con ello prefirió callarse y seguir lo suyo, antes de que le diesen un palo. Bueno, Haffner explica este miedo con mucha sinceridad, colocándose en el centro. Él cuenta, por ejemplo, que un día, poco después de que llegase Hitler al poder, creo que en febrero o en marzo del 33, estaba estudiando en la biblioteca del Tribunal de Justicia de Berlín. Pues nada, las SA irrumpieron en el edificio, entraron en la biblioteca y comenzaron a buscar judíos. Haffner estaba allí, pues estudiando, metido con sus libros en la mesa, agachó la cabeza y se concentró en la lectura, para evadirse del episodio que no iba con él, porque a fin de cuentas no era judío. Unos minutos más tarde de que entrasen estas bestias pardas, un par de miembros de las SA se plantaron ante su mesa y le preguntaron si era ario. ¿Es usted ario? Haffner respondió que por supuesto que él era ario y que no era judío, en una palabra.
En el otro extremo de la sala había otra persona, un abogado, esto todo lo cuenta en el libro, que estaba consultando unos textos legales y les dijo que él no era ario, que él era judío y que lo que estaban haciendo iba contra la ley. Bien, pues este pobre hombre se llevó una paliza de muerte. Al Hafner de 1933 no le gustaba nada el nazismo. Él había tenido esa idea patriotera y nacionalista siendo un niño y un adolescente, pues bebiéndolo de aquel ambiente de la guerra. Pero en el año 33 era ya un hombre de 25 años. No le gustaba ni el nazismo ni los nazis, pero reconoce que no tuvo coraje para plantar cara a los matones de las SA. Y él se duele por eso, admitiendo que había suspendido el primer examen al que le sometía la vida, el primer examen de verdad. Ojo, no fue el único, Como a Hafner, ese coraje le faltó a millones de alemanes que no simpatizaban o que abiertamente aborrecían del nazismo, pero que no se atrevieron a decirlo en alto por miedo primero a llevarse una tunda de palos y luego a ser señalados con todas las consecuencias que eso podía comportar, legales y no legales. Poner cualquier duda, ya se sabe, en una dictadura, en el ámbito familiar, por ejemplo, o en el ámbito local, te puede señalar, puede ser que no consigas un trabajo, puede ser que no puedan ir tus hijos a ir a la universidad, en fin, cosas que cualquier cubano conoce perfectamente. Así que la mayor parte prefirieron seguir con sus vidas, en lugar de arriesgarse a las represalias. Pero vamos, poco a poco, y lo cuenta bien Hafner, la obediencia se hizo habitual. Obedecemos y callamos. El que no estaba de acuerdo, básicamente se callaban, y muchos apuntaban al movimiento nazi por interés. Ellos tenían el poder, a fin de cuentas, y a muchos les gusta sentirse poderosos y sentirse que van con la masa. El núcleo de fanáticos, los más duros, se encargó de que el espacio para la disidencia se fuese cerrando cada vez más hasta quedarse en el ámbito de lo estrictamente privado. Y a veces ni siquiera eso se podía salvar. Es decir, que un marido se lo contase a su mujer y poco más. O un hijo a su padre. Millones de alemanes experimentaron lo que Hafner denomina diferentes formas de muerte espiritual, que eso me encantó. El resultado final, pues fue esa vergonzosa complicidad de los alemanes con la guerra y con el Holocausto, que Hafner no aborda aquí porque el libro se escribió antes de que ocurriesen ambos. Pero da suficientes pistas para entender todo el proceso, para entender todo lo que sucedió después. La paliza en la biblioteca fue, de hecho, como os he dicho antes, en el 33. Hafner tenía 25 años y toda la vida por delante. Aquí en este momento se planteó, no les plantó cara a los SA, pero se planteó irse a Alemania. Su novia era judía, se llamaba Erika Schmidt, una judía que se llamaba Erika, para que nos hagamos una idea de lo integrados en la cultura alemana que estaban los judíos de la época en Alemania. Y de un modo u otro pues sabían que se iban a encontrar con problemas tan pronto como en 1933. Se fue a París, pero no consiguió encontrar un empleo y, en fin, tuvo que regresar a Berlín. Allí su padre le convenció de que se quedase en Alemania, que hiciese una oposición a funcionario del Estado, como era él mismo, que eso le daría cierta tranquilidad. Y, entre tanto, pues podía escribir novelas y artículos, que era lo que le gustaba. Se presentó a la oposición y la sacó. Él iba vestido de civil, obviamente, y aunque era obligatorio ya en el 34 levantar el brazo al cruzarse con los camisas pardas por la calle, él cuenta que procuraba refugiarse en un portal para evitar hacerlo, pero en la oficina en la que trabajaba les enviaron a un campamento para funcionarios. Les pusieron uniforme, botas altas y un brazalete con la esvástica. Todo el equipo. Allí, claro, no le quedó más remedio que levantar el brazo. Y lo levantó, pero se puso a observar a todos los que estaban con él, funcionarios como él, y veía que casi todos lo hacían de forma mecánica, mirándose, eso sí, los unos a los otros. Dice algo así como que cada uno de nosotros nos habíamos convertido en la Gestapo de los demás. Esa es otra de las frases que me hizo mucha gracia y que se me quedaron grabadas desde el primer momento. Le sucedió que dejó embarazada a su novia. Esto ya está fuera del libro porque sucedió después del 33. Siguió saliendo con esta mujer, con Erika Schmidt, y la dejó embarazada y concluyó, claro, que no podía seguir allí. Las leyes de Nuremberg, que ya estaban aprobadas, prohibían el mestizaje, prohibían el matrimonio y, por supuesto, el mestizaje entre arios y judíos, y esto ya le empujó a buscar una salida. La materializó en el 38, se fue a Londres porque su novia tenía un hermano que estaba viviendo allí, pudieron irse los dos. Una vez en Inglaterra, pues nada, se casaron, obviamente, lo que no podían hacer en Alemania, y se dedicaron a escribir crónicas de prensa ambos. Fue en ese momento cuando Hafner ya se puso con este libro, que son, como os decía, sus memorias del 14 al 33. Su intención era seguir con él,
pero empezó la guerra, es decir, contar al menos las memorias del 33 al 38, hasta que se va a Inglaterra. Pero empezó la guerra y lo dejó porque le hicieron otros encargos, como por ejemplo Alemania Jekyll y Hyde, que está disponible también en español, en el que trataba de explicar a los británicos en qué consistía el nazismo, y que por cierto ya en Inglaterra vendió muy bien. Bueno, eso le permitió entrar en The Observer como periodista y en otros medios que le contrataron, ¿no?, como colaborador. Ya nunca más se pondría con sus memorias. Metió el manuscrito en un cajón con la idea de ir continuándolo en algún momento, y luego ya tras la guerra pues vivió a caballo entre Inglaterra y Alemania y se convirtió con el tiempo en un periodista. Llegó a adquirir incluso la nacionalidad británica, se llegó a naturalizar ya en los años 40, pero se llegó a convertir en un periodista muy prestigioso. La verdad es que es una lástima que Haffner nunca terminase este libro, pero bueno, lo que dejó escrito es realmente bueno porque presenta desde dentro el retrato de cómo un país, el más grande y el más poblado de Europa, se va por el desagüe. En fin, el libro, y ya con esto termino, sabía que me iba a enrollar, pero quería desarrollar bien la crítica a historia de un alemán. Bien, el libro lo tenéis en español, se ha seguido publicando desde aquella primera edición que se publicó allá por 2001, por ahí, y de hecho la edición actual es pues una edición más moderna, según estoy viendo aquí, es de hace nada, de 2021, en una palabra, del año pasado, vamos. La anterior, la de Kindle, no, la de Kindle es de 2013, pero vamos, que es un libro que se publicó en Destino en su momento y por lo que veo el sello sigue siendo el mismo. Bien, la tenéis incluso en versión Kindle, a nada, menos de 6 euros, 5,69. En fin, os dejo el enlace, solo os advierto, eso sí, antes ya de terminar, que como empecéis con Haffner, querréis leerlo todo. Y hay unas cuantas cosas en español de él, incluida una biografía de Churchill y también tiene otro libro magnífico que se llama Anotaciones sobre Hitler. Bien, pues con esto, queridos amigos, espero que os haya gustado el monográfico. Con esto terminamos ya la contraportada de hoy. Ya sabéis, mañana hay contrarréplica, así que aquí os espero. Hasta mañana, amigos.